a la edad de 10 años, yo empecé a entender de que ya yo necesito poder para ser invisible. Poder que cuando yo salgo de noche, porque de noche salía galipote, salía muchos tipos de demonios, personas que se convertían en otro tipo de personas. Tú tenías que tener otras cosas arriba para tú poder caminar de noche allá hasta de día. Yo entendí que yo necesitaba todas estas cosas para poder sobrevivir. Buscar algo malo para protegerme del malo. Oye, qué locura. Llegaste a tener esa necesidad Así muy es. fuerte por tu familia mientras estabas aquí. Claro, he llorado fuertemente porque cuando uno ya de la edad de 15 años dejaste toda tu familia y cuando te estaban dando su educación, te estaban dando todo, sí, y te prácticamente encuentras en proceso donde llega un momento que tú no encuentras sentido a la vida, no hay alguien que te motiva. Estando en ese mundo, no me fue fácil. Yo me recuerdo que tuve que tomar del agua de la llave. Si no, pasaba mi ayuno. A veces yo decía al Señor, manda a un ángel a alimentarme. Dios te bendiga, soy tu hermano Freddy Monrobel y este es tu canal Epicentro de Gloria para las Naciones. Amén. Estamos directamente, gloria a Dios, trayendo a un hombre de Dios que tiene muchos testimonios de su vida y yo sé que será de edificación para tu vida y para todo el que esté viendo este video. Así que comparte, dale a me gusta y vamos arriba. Amén. Dios te bendiga, Juan, ¿cómo estás? Amén, amén. Dios te bendiga, más amado. Está muy bien, gracias al Señor. Amén. Sabes que nosotros siempre hemos compartido y te traje a la cabina para que tú sepas que también te tenemos pendiente y amén, que lo que tú portas es de parte de Dios y sé que será de edificación para todo el que esté viendo este video. Amén. Yo quiero preguntarte cómo han sido tus inicios desde tu niñez, cómo tú has accedido al camino de Dios, al camino de Cristo y cómo ha sido todo en ese proceso hasta que llegas a Cristo desde tu niñez. ¿Cómo ha sido? Gracias por la oportunidad primeramente que me ha concedido y gracias a Dios por todo, por lo que Él ha hecho por mí, por lo que Él ha hecho en mi vida, porque mi niñez no fue una niñez, digamos, tan fácil como para decir que todo fue una vida de maravilla, sí, pero no tuve una niñez, digamos, de hambre ni de pasar trabajo, pero sí nací en un ambiente de idolatría. Wow. Un ambiente donde lo que la brujería, eso era algo normal. ¿Dónde tú naces? Nací en un campo en Haití, un campo que se llama Altibonito. Okay. Y en ese campo que nací, desde que yo tuve conocimiento, o sea, pude discernir entre el bien y el mal. Yo pude ver a mi abuelo, que el padre de mi papá, que ya es difunto, partió con el Señor, gracias a Dios. Pero en aquel entonces era un brujo. Wow. Era un brujo y mi papá supuestamente iba a la iglesia, pero venía arrastrando esa misma costumbre y esa misma cultura, porque eso se convierte como un tipo de cultura. Sí. Entonces yo al nacerme en ese ambiente, a pesar que papi iba a la iglesia y yo empecé a ir a la iglesia también porque me llevaba, mami más o menos siempre ha estado firme. Pero usted sabe que cuando ya el hombre que es el sacerdote en la casa, en la cabeza, pues los hijos como que se inclinan como más a lo que hace su papá. Sí. Al menos que la madre tenga una mano dura, ¿me entiendes? Y de ahí entonces creo que a los 7 años, a los 8 años, porque a mí Dios me dio como un entendimiento muy temprana edad, que yo me acuerdo muchas cosas de mi niñez, de muy pequeño. Y de ahí, pues, empecé a ver lo que se hacía, como yo iba donde mi abuelo vivía un poquito de distanciamiento de mi papá, pero me gustaba pararme más donde mi abuelo porque tenía más libertad. Tú sabes que la gran mayoría de los abuelos apoyan mucho a los nietos. Claro. Y en esta condición, en ese ambiente fui creciendo, viendo cosas fuera de lo común, sí, pero ya para nosotros, al nacer ahí, es algo normal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando
los peces que nacen en el mar, ya los peces no tienen miedo a las olas. Ya ellos, por más que el mar brame, el ruido del mar no le amedrente, porque eso es su ambiente, ellos nacen ahí. Sí. Hay tiburones que comen peces, hay aves que van y comen peces. Pero ellos no tienen Pero temor. ellos, como quien dice, como estamos en la celda, como cuando una celda también. Sí. Todos los animales están ahí, hay depredadores, yo me cuido del depredador, y si del depredador me agarro, bueno, por ahí me fui. Se acabó la vida mía. Sí. Entonces, nosotros crecimos en ese ambiente así. Y para decirle, amado, yo veía como mi abuelo practicaba lo que es la brujería, porque no era que él tenía un altar en su casa, sino había una casa directamente como un templo. Eso era dedicado lo que al enemigo, porque abuelo, primero, escuché esto, lo que pasó con abuelo, Sí. porque abuelo, lo primero el enemigo lo escogió. Porque abuelo, papi me contaba la historia, que abuelo fue un día a una fuente donde, porque en los campos son manantiales que surgen, Sí. fuente de agua. No es que usted va a una llave, nada de eso. El agua normal, o sea, natural, mineral normal, bien. Así que se toma el agua en ese campo todavía. Entonces, el abuelo fue un día, según me contó mi papá, que fue a buscar agua. Y él escuchó un prillé, a lo que nosotros conocemos aquí como un prillé, un vudú. Sí. Y cuando escuchó esa fiesta, y él mientras está escuchando de dónde, tratando de localizar o ubicar dónde está esa fiesta que escucha, esos tambores que Sí. escuchaba. Pero, sin embargo, de repente el hombre desapareció y apareció en el mundo de los espíritus. Wow. Ahora, estas cosas, a mí, yo primera vez que estoy hablando de esto, yo no hablo de eso. ¿Por qué? Porque muchas personas no lo va a creer. Y a mí no me interesa que creen en un sentido, porque yo no estoy dando prioridad a eso. Porque a mí, Gloria a Dios. por eso que no hablo de eso. Te entiendo. Pero sí, es una realidad. Es una realidad que abuelo vivió. Después a los 7 días subió. Fue ahí que el hombre se hizo brujo. Ahora bien, en mi niñez, yo estoy ahora en 2 aguas cuando nací. Voy a la iglesia, Sí. pero cuando voy donde mi abuelo, yo entraba en esa cosa. En ese ambiente, como en que ese era ambiente. común. Ahí yo me metía también. O sea, a ti no te llamaba la atención algo en particular, sino que tú hacías todo en común. En Como común. que yo voy a la iglesia y también Tanto participo. ajá. Participo de los santos, pero Sí. también participo de los demonios. Así es. Entonces, yo quiero saber en qué magnitud te afectó a nivel personal lo que era lo sacrificado a los ídolos, las prácticas que eran hacia los demonios. ¿En qué manera, en qué magnitud, en qué por ciento te afectó eso en tu vida personal, que tú lo pudiste ver reflejado en ti? ¿En qué por ciento más o menos? Bueno, eso venía reflejando en mi persona cuando a la edad de 7 años, 8 años, porque ya yo empecé a hacer una casita, pero de juguete, como un niño jugando. Ujú. Pero en esa casa yo hacía una cueva, y de la cueva entonces diseñaba todo, y ahí yo decía, yo soy un brujo. Yo Wow. ahí ponía también mi altar, pero son Hey. cosas de juguete, de niño. Desde Pero ya niño. mi mentalidad me está diciendo que eso que yo veo. Ahora, cuando yo, a la medida que vengo creciendo, lo que eso influyó en mí, ya es un deseo de tener poder, de un deseo de ser invisible. Wow. Por ejemplo, porque abuelo, una persona se iba, me recuerdo una vez, pasó algo fuerte allá, mataron a un hombre de madrugada en su casa. Ellos, 3 hombres, mataron a un hombre, y después que lo mataron, mancheteado, y ellos Sí. en esa misma madrugada se fugaron y se fueron para otro pueblo. Y de ahí buscaron a mi abuelo. Y mi abuelo le hizo una brujería, y esa gente regresaron como si tuviera que no estaba huyendo. Regresaron normal, y ahí le echaron mano y pagaron su condena. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, ¿Cuándo tú pasas de ahí, de ese vivir entre 2 aguas, sin tú darte cuenta, porque era algo inocente, porque tú eras un niño, donde tú participabas tanto de los cultos a Dios como de los cultos a los sacrificados de los ídolos? ¿Cuándo tú recapacitas, si tú entiendes que algo está mal, que algo anda mal? cuando yo recapacité, eso fue como quien dice en otro día, el otro día, el año
2011. Ok. O sea, es cuando yo me entregué a Cristo. O sea, que pasaste mucho tiempo Sí. Lo que antes, pasa es, antes de venir al camino. sí, pero déjame explicarte. Mira lo que sucede conmigo. Yo venía siendo afectado con eso, con el deseo de querer tener poder, pero allá los poderes, según abuelo había enseñado, había libros que él nos prohibía leer porque él decía todavía no teníamos la edad, la capacidad Sí. de leer ese libro. Si leíamos en ese libro había páginas que en ese mismo momento podíamos quedar locos. Ay, papá. Entonces, era cuestión de esperar la edad para uno poder alcanzar cierto grado, Ok. según él nos inculcaba. Ahora bien, ¿qué sucede conmigo? Que a la edad de 10 años, ya yo empecé a entender de que ya yo necesito poder para ser invisible. Necesito poder que cuando yo salgo de noche, porque de noche salía galipote, salía mucho tipo de demonios, personas que se convertían en otro tipo de personas. Cualquier mortal lo podía hacerle un daño. O sea, si Sí. tú tenías que tener otras cosas arriba para tú poder caminar de noche allá hasta de día. Ahora, ¿qué sucede conmigo? Cuando yo entendí que yo necesitaba todas estas cosas para poder sobrevivir. O sea, buscar algo malo para protegerme del malo. Ok. Oye, qué Ok, locura. ok. Eso era como una necesidad. Era como una necesidad. Entonces, esa necesidad fue creciendo en mi persona. Y yo lo que quería entonces, tanto como te he dicho, para ser invisible, para poder tener control, que cuando llegue a un lugar, que si se arma un pleito, que si me daba, porque peleaba más con Colín allá, era un pleito que armaba. Wow. Entonces, para que no me cortaba, o si me daba un tiro, Sí. que el tiro no me pasaba, resguardo. Pero esa necesidad que tú tenías se podía haber manifestado o se puede ver manifestado en muchas personas que están en ese país de Haití. Sí. De Porque hecho, entendemos que no es normal, porque nosotros vivimos en una comunidad diferente, que tiene diferente cultura, que se maneja en un estilo diferente. Pero ahora yo estoy entendiendo por tu testimonio que puede ser que ellos estén viviendo como si fuera algo común. Lo que Sí, nosotros eso- vemos como, eso normal. como Eso anormal. normal allá. Sí, eso pero para normal. ellos es normal. Eso normal. Y según lo que tú me estás diciendo, es como una necesidad de tener poder para la supervivencia, Para la supervivencia, en ese lugar, porque eso es lo que se vive. Eso es lo que se yo vive. quiero algo malo encima para protegerme de lo malo. Sí. De a lo de que se llama resguardo, a lo que la gente se Exacto, conoce resguardo. como supuesto resguardo. Exacto. Pero ahora yo quiero que tú me digas, ¿cómo tú llegas al camino de Dios? ¿Cómo te das cuenta que eso no andaba bien, esa costumbre? ¿Y qué haces? ¿Cómo reaccionas? Lo que pasa es, llega un momento a la edad de 15 años, cuando ya apenas cumplía 15 años, ya en mí nace una necesidad, ya yo no quiero estar en mi país. Pero yo dije, voy a ir a la República Dominicana sin conocer aquí. Pero sin ¿cuál haberlo visto, ni- necesidad te surgió que tú no querías estar era en tu un país? deseo. Ya yo quería conocer el mundo. Ok. Porque estoy en un campo donde ni se usaba televisión, nada por el estilo, ni siquiera había carretera. O sea, estoy en un campo, pero sí he tenido compatriotas que venía acá y cuando ellos iban allá y yo veía que ellos hablaban. Wow. Al hablar español, Tú anhelabas entonces estar entonces donde yo estaba. quería como conocer, porque para ellos es como, para mí en aquel entonces era como alguien que viene de Estados Unidos y llega aquí y uno dice, Sí. wow, pero este tipo es un viajero, yo quiero ir a Estados Unidos para superarme también, porque ellos también superaban. Sí. Claro, llegaba allá y tú lo veías con dinero, compraba y usted veía el avance. Sí, la Entonces, prosperidad. eso nace en mí y yo dije, necesito ahora salir de aquí. Pero mis padres no me dejaban, no me autorizaban y yo tuve que hacerlo atento a mí. Wow. Ahora, cuando yo abandoné toda mi familia sin saber quién me va a recibir acá, solo encontré uno que se arriesgó con Sí. un menor de edad de 15 años para traerme acá. Y me trajo acá. Cruzamos por la frontera, por Dajabón. Cruzamos a pie, entramos a pie una noche, al otro día como a las 11 de la mañana, yo estaba en un sitio que dice Castañuera, allá en el Cibao, Loma de Castañuera, y ahí yo estaba. Y ahí duré, empecé ahora otro estilo de vida. Ahí yo no tenía mamá, no tenía tío, no tenía primo, no tenía nadie conmigo, pero sí sobreviví. Sí. Ahora, cuando pasando ese tiempo, yo fui
empecé a caminando aquí, en el país de aquí. Sí. Entonces, de ahí cogí para Sauce Ocoa, del Cibao, cogí para Sauce Ocoa. ¿Cuándo te choca con Jesús? ¿Cuándo te choca? Me Para choqué entrar con ya eso. directo a cuando tú te transformas. Eso fue aquí en la capital, Sí. el 4 de agosto 2011. ¿Me entiendes? 4 de agosto Del 2011. 2011. Entonces, ahí cuando realmente ya yo había entrado en la música, yo tenía mucho vicio, había caído en vicio, y llegó un momento donde los amigos me abandonaron, como todos fueron abandonándome y se me metió una depresión, pero sí, como yo componía canciones en el mundo, y yo siempre hablaba mucho de Dios, a pesar, porque recuerda, le dije que yo crecí como en dos aguas. Sí. Entonces empecé a hablar de Dios y yo empecé a leer la Biblia con el fin de que cuando yo voy a una entrevista y me preguntan, pero ¿por qué tú dijiste tal X cosa acerca de Dios en tus canciones sin tú ser cristiano? Entonces para yo podía tener una respuesta contundente, Sí. pero de ahí Dios empezó a tratar conmigo. Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Eso fue el trato que el Una Señor hizo conmigo. necesidad te dio el acceso a conocer de Dios. Sí. La necesidad de tú poder responder Responder a las con- preguntas que ajá. la persona te hacía. Me hace acerca de conforme Dios. a la música también Ujú. que tú hacías. Sí. Ok. Entonces ahí, cuando Dios me llevó a Mateo 24, y yo empecé a ver donde me habla acerca de las señales Del fin. del fin. O sea, las señales antes del fin. Entonces, Sí. cuando yo empecé a ver que lo que me chocó fue el terremoto, la parte del terremoto, cuando dice habrán terremotos en diferentes lugares. Cuando vea estas cosas, entonces el Señor dice que son las señales, son principios de dolores y son señales de que el fin del mundo se acerca. Wow. Y eso me chocó porque me acuerdo que 12 de enero 2010 había pasado un terremoto en Haití. O sea, prácticamente un año. Desbarató en Puerto Príncipe. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo vi eso, eso me chocó y yo me asusté. Y yo dije, no, espérate, yo no me voy a perder mi alma. Porque yo tenía ese conocimiento, Sí. o sea, acerca de que si uno moría sin Cristo, sin haber confesado a Cristo, sin haber arrepentimiento aquí en la tierra, Sí. su alma iba a ir al lugar de tormento, al cual que conocemos, que la Biblia enseña que es el infierno. Entonces yo dije, no, yo no quiero ir a aquel lugar, porque el fin se acerca, tengo que entregarme al Señor Jesucristo ahora. Wow. Pero no me fue posible en el momento. ¿Por qué Sí. no te fue posible? Porque de ahí, que una vez que yo empecé a decir que voy a convertirme, que me voy a entregar al Sí. Señor Jesucristo, entonces como que todo se me hace imposible. Empezó la guerra. Empezó la guerra en el sentido que ya tenía más habilidad para las canciones y ya tenía todo planeado, cómo voy a pegar, que tenía una convicción Sí. que me voy a pegar y que ahorita tengo dinero, tengo Ya porque fama. tenías más ¿Me experiencia, entiendes? te sentías más cómodo. ¿Me y entiendes? estaba seguro de lo que tú tenías. De lo que tú Eso lograbas. es lo que pasó conmigo. Pero no obstante, que cuando se me metió una depresión, ya yo me entrancaba en mi casa. Yo no quería salir. ¿Por qué la depresión? Simplemente me llegó así. Y yo sentí que me voy a morir. Y yo sentí que toda la esperanza se me fue. Y yo mismo empecé a proclamar mi muerte. Yo dije, wow, me voy a morir. No voy a lograr mi sueño. Lo Pero que yo quería a ti lograr. a ti no te hubiese pasado nada que te llevara a tener esa depresión. Bueno, los amigos que se han ido de mí y yo me sentía solo, Ajá. vivía en una casa de construcción, no teniendo familia, no teniendo ni un primo, no tenía nadie. O sea, eran amigos, ¿Y amigos tu madre normal. y tu padre? Mi familia vivía en Haití, toda mi ¿Se familia. comunicaban contigo? En aquel entonces ni siquiera comunicábamos, porque como yo estaba metido como en ese mundo así, era que todo se me borraba. Sí. Yo sabía que mi familia estaba ahí, la gente que me veía, si comunicaba con una persona en mi campo y le preguntaba, ¿usted no ha visto a Juan? Sí, yo le he visto. Wow. Está bien, sí. Y después me dijeron, mira, hablemos con tu mamá y tu mamá. Ok, está bien. Eso era personas que venían de mi campo, que me conocían, pero Sí. no era que era mi familia, porque familia, yo nunca tuve familia. ¿Llegaste a tener esa necesidad Así muy aquí. fuerte por tu familia mientras estabas aquí? Claro, he llorado. Claro, he llorado fuertemente porque, fíjense, cuando uno ya de la edad de 15 años dejaste toda tu familia y cuando te estaban dando su educación, te estaban dando todo, Sí.
Y usted prácticamente encuentra en proceso, encuentra bajo traición, no traiciones, donde te traiciona, donde llega un momento que tú no encuentras sentido a la vida, no hay alguien que te motiva estando en ese mundo. Wow. Entonces, no me fue fácil. Nunca me fue fácil. Qué fue lo que te pasó por la mente teniendo esa necesidad que tú dijiste, ya yo creo que hasta aquí llegué? Mire, fíjense que era que todo lo que yo proponía lograr, no lo lograba. Yo podía tener... Iba de fracaso en fracaso. Sí, era de fracaso en fracaso. Yo podía tener dinero en la mano, como que algo pasaba. Por ejemplo, aun cuando yo decía, voy a comprar tal y qué cosa, no llegaba a comprar lo que yo quería comprar. Entonces, después que el dinero, entonces yo gastaba dinero en otra cosa y me quedaba con la misma necesidad de lo que yo quería lograr. Sí. Entonces, eso me traía una aflicción terrible en mí. Wow. Entonces, llegó un momento, yo quería hacer pacto con el enemigo. Cuando pasas al camino del Señor, ya que estás dentro, que ya te empiezas a conocer de la palabra del Señor, que hay una transformación en tu vida, ¿qué te pasa por la mente luego de saber que tú estabas en un mal camino? Mira, cuando yo empecé a leer la palabra, cuando yo me entregué al Señor, Sí. empecé a leer la palabra del Señor, a mí es como cuando alguien estaba vendado. Por cierto, estaban vendados espiritualmente. Sí. Pero estoy hablando como físicamente para que me entiendan. Es como si tuviera que yo estaba vendado y de repente me quitan las vendas y me traen frente a una sorpresa o frente a un mundo diferente y wow, y yo empecé, wow, Sí. Dios mío, pero yo estaba mal. Entonces eso como que me contriste más y me hace entregarme con esa entrega al Señor de que ya yo no quiero salir de ahí. ¿Me entiendes? No quiero salir de ahí porque ya entendí que el mundo donde yo me encontraba era el mismo infierno yo estaba viviendo. ¿Entiendes? Terrible. Porque a mí me ha pasado cosas terribles en el mundo. Ya yo conociendo que tú vienes de un campo de Haití donde se practica la brujería como si fuera un culto a Dios. Sí, normal. Normal. Yo quiero que tú ahora me expliques si tú has visto prácticas dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que se parezcan o que se hagan parecidas a las cosas que se hacían sacrificando a los ídolos. Bueno, en ese... ¿Tú has visto prácticas dentro de la iglesia que tienen que ver con prácticas demoníacas? Bueno, como te digo, no lo he visto en el sentido, no te digo que lo he visto en el sentido porque todo era diferente. Quizás, por ejemplo, allá los brujos se tiraban uno a otro. Sí. Ahora, esa práctica se está dando hoy día. Porque allá los brujos, por ejemplo, si un brujo ya estaba ahí, quería controlar la zona. Ya no quería que otro subía. Pero el otro subía, era base de sacrificio también, queriendo tumbar al otro. Okay. Y así, y a veces, entonces, esa gente llegaba a un nivel, alcanzaba grado fuerte. Sí. Porque a la medida que él tiraba al otro para que el otro caiga, entonces el otro iba a otro lugar y hacía otro tipo de sacrificio más fuerte y así iban creciendo. Pero había tiranía siempre hay tiranía entre unos y de los otros. ¿Cómo tú veías esa práctica dentro de la iglesia? Entonces, Que tú me estás hablando de un brujo que sacrifica para tener poder y para controlar. Viene otro, sacrifica algo más fuerte para tener poder y para controlar. ¿Cómo se ve dentro de la iglesia esa misma práctica? Mire, esas prácticas, escuche esto, en la iglesia, o sea, en cuanto un hombre de querer alcanzar grado de poder, de autoridad en el Señor. Ahora, si lo hace con la buena intención, con la intención en este camino, con la intención correcta, en crecer y en alcanzar las almas y en reconciliar las almas con el Señor como Dios nos manda, el ministerio nuestro es para reconciliar los hombres con Dios. Ahora, si lo hace bajo ese concepto o bajo ese orden, lo hacen bien. No es nada parecido a como los brujos, porque los brujos lo hacían con el fin, tanto para destruir al mismo brujo y tomar el lugar, pero te sabes que todo lo que los brujos hacen, nada es bueno. Entonces, cuando un cristiano, discúlpame que te interrumpa, cuando un cristiano practica o hace sacrificio para tener
una prosperidad espiritual en cuanto a los dones, un crecimiento, y lo hace de la manera incorrecta, es que donde tú dices que se parece a la práctica. Claro, porque si lo hace de la manera incorrecta, por ejemplo, si lo hace con mala intención, porque siempre, muchas veces lo hace de la manera correcta, porque para hacer un sacrificio, tú te metes con Dios, tú te ayunas, tú te metes en ayuno, usted se va a un monte, se encierra, etcétera, y come rollo con el fin de tú tener conocimiento. Ahora, si tú lo estás haciendo con la intención de que para tú debatir, para tú demostrar que tú tienes, que tú eres, entonces ahí no lo está haciendo conforme a la voluntad de Dios, por ende está mal, por ende es como una práctica como los brujos lo hacían, porque los brujos lo hacían con el fin de que demostrar que yo tengo, que yo soy, pero con el fin de engañar y seguir la destrucción, ¿me entiendes? Ahora, cuando un cristiano practica y tiene esa ambición de querer conocer a Dios, de tener poder, de tener autoridad para echar fuera demonios, para liberar a aquellos que están cautivos, no para lucrarse, porque otra cosa, si es para lucrarse o para dar a conocer que yo soy, que yo tengo, entonces lo está haciendo de la manera incorrecta, por ende tiene su recompensa en la tierra. Al tener su recompensa aquí en la tierra, no está siendo aprobado por Dios, sino por los hombres. Los hombres lo pueden aplaudir, puede tener millones de seguidores, pero si lo hace, escuche bien, si lo hace con ese fin, ya no está siendo aprobado en el cielo. Mira, ni siquiera yo tengo algo en recompensa particular y creo que mucha gente piensa que los éxitos terrenales es el plan de Dios en la vida de un hombre. Dice la Biblia que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. O sea, lo que el Señor me está dando a entender aquí, primeramente, un hombre de Dios tiene que estar convencido en el Señor y convencido de sí mismo. ¿Quién es Él en Dios? Sí. Que lo que Él ha logrado, cómo lo logró, y si cuando tienen posesiones que Dios permite que tenga en la tierra, si esas posesiones no vienen como viene siendo el segundo lugar, como la añadidura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por la añadidura. Si no lo logra de esa forma, no está teniendo éxito. Ese éxito, o sea, por más que diga que tiene éxito, pero ese éxito no tiene que ver nada con el reino. Con el reino. O puede ser... O sea, tú entiendes que hay personas que pueden estar buscando las demás cosas antes que la presencia de Dios. Antes que la presencia de Dios. Y eso se está viviendo aquí en el pueblo de Dios. Eso se lo está viviendo ya últimamente eso se está viviendo. ¿Tú crees que hay prácticas dentro de la iglesia donde ya el objetivo es el lucro? El objetivo es hacer dinero. Claro. ¿Sabes por qué lo creo? Y eso se está viviendo. La Biblia lo dice. La Biblia dice que Pedro dijo claramente que haría mercadería en los últimos tiempos. Wow. Ahora, por ejemplo, cuando una persona se va para el monte y agarra y hace un live y tira un par de personas que tienen para ahí fuera, mira, manda tus peticiones que voy para el monte para orar por ti, pero con el fin de esperando una remesa, de esperando algo para atrás. Entonces se está haciendo mercadería. O sea, cuando una persona hace un live en el monte para que la gente de fuera lo vea, hay una mala intención ahí. Claro, o sea, escuche bien, todavía si no hay una mala intención, lo está haciendo mal bíblicamente. Y la mayoría sí lo hacen, hay una intención detrás, porque cuando alguien se quiere dar a conocer a sí mismo, no lo está haciendo conforme a la fe, ni ¿cuál es el conforme interés de tú a la un voluntad? monte donde es un lugar que tú vas para tener intimidad con Dios, de hacerlo ya un lugar público donde tú prendes tus redes para que todo el mundo te vea que tú estás en el monte? ¿Cuál es la necesidad? Hay una intención detrás, y esa intención que está detrás no es otra intención, es de que la persona, escuche bien, de que esa persona se da a conocer a sí mismo y lucrarse. Porque eso es lo que se está viviendo. Eso se está viviendo. Y hay muy poco ahora mismo que no está siendo arrastrado por esta corriente. O sea, hay gente
que en la minoría son los que no están siendo arrastrados. Hay un pequeño siempre, remanente. porque Dios tiene su remanente. Okay. Dios siempre tiene un remanente. Por eso que usted siempre se va a dar cuenta cuando la Biblia habla acerca de la puerta ancha. Ajá. Dice que la puerta ancha son muchos que entran por ella. Ahora, no me malinterprete, ni estoy saliendo de contexto, sino para dar como una ilustración acerca de esto, porque sabemos que la puerta ancha es el mundo. Sí. Ahora bien, pero también hay un grupo, hay partes de la iglesia que ya han traído al mundo dentro de la iglesia y ya se cree que es iglesia y ya hace rato es un mundo que está dentro de la iglesia. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, la Biblia dice que, pero la puerta que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la vida eterna, es angosta. Es una puerta estrecha, camino angosto. Sí. Dando a entender que son pocos, y el mismo Señor dijo, son pocos que entra por ella. Por ella. Vamos más allá. Ya luego de que te conviertes, que vienes a Cristo, que ves todo diferente en este camino, ¿qué fue lo que te atrajo con más certeza? Que tú dijiste, no, tiene que ser aquí, si no mi vida no va a surgir de la mejor manera. ¿Qué fue lo que te atrajo? Lo que me atrajo fue, lo primero fue la salvación. Porque, ¿tú pensaste en tu salvación? Sí, porque yo entendí ¿creíste? Sí, porque yo entendí que me iba a morir y si me muriera en aquella condición, mi alma iba a perder. Okay. Entonces, lo primero, yo entré por la salvación, pero a la vez yo entendí también que yo iba a ver un cambio en mi vida. Iba a tener una vida de éxito, ya okay. La vida mía no iba a ser una vida de fracaso, ni una vida de amargura. Sí. Entonces, porque Dios trató todo eso conmigo, primero te voy a dar salvación y te voy a cambiar, te voy a transformar y te voy a poner un estilo de vida diferente de la que tú estás viviendo. Okay. Y eso fue que me atrajo. Y cuando llegué, esa vida fue que yo encontré. Okay. Y con esa vida en esa vida que estoy aferrado aún. Amén. Gloria a Dios. Me impacta y me impresiona porque te conozco y sé que has tenido muchas luchas, muchas batallas. Yo sé que tú reconoces que a pesar de todo te ha ido de la mejor manera, a pesar de todos los procesos que has pasado. ¿Cuál ha sido el mayor y el más impactante proceso que has sufrido en este camino? ¿Y cómo ha sido el resultado luego? Bueno, el proceso más fuerte que yo he vivido en este camino es que cuando yo entregué al Señor, me despojé. Me despojé de todo. Aún de la ropa, de estilo de ropa que yo usaba, me despojé de todo. Yo me despojé. Al despojarme, no tenía empleo. Sí. Me despojé de todo. Estaba durmiendo en el piso. Yo tenía un compañero antes en el mundo que vivíamos en una misma cama. La cama, por cierto, era grande. Pero cuando yo me despojé, ya yo no quería acostarme en una cama con otra persona que no era cristiano. Entonces la casa tenía 2 habitaciones y era una casa de construcción. Y yo tuve que agarrar y me tiré en el piso, en otra habitación. Y en esa habitación nada más tenía una silla. Y yo no tenía ya ni ropa. Ya con la misma ropita que yo pude conseguir, con esa misma ropita yo iba a la iglesia. Wow. Y venía. Entonces no tenía que comer. Yo ayunaba todos los días. Obligado. Lo hacía obligatoriamente, pero había una hambre también. Sí. Yo lo que no tenía para entregar, cómo entregar, a la hora de entregar, okay. Con lo que aparecía, en la casa que aparecía, yo se le entregaba el ayuno. Si no, pasaba mi ayuno. A veces yo decía al Señor, mandaba un ángel a alimentarme. Yo escuchaba algunos testimonios que Dios enviaba ángeles a alimentar a la persona, sí. Porque aún no tenía conocimiento de mucho de la Biblia. Y ahí, en ese proceso, yo me recuerdo que tuve que tomar del agua de la llave. Y yo bebía mi agua de la llave. Y por cierto, la llave estaba en el baño. Una sola llave que había en esa casa de construcción. Y la llave estaba en el baño. Y ahí que yo tomaba mi agua. Y con eso, así yo sobreviví por un buen tiempo. Porque a veces la gente dice, ¿por qué no busca un trabajo? Mire, todo aquel, escuche esto, amado, todo sí. Aquel que se entrega al Señor con un llamado, bienaventurado, y aquello que llega con un empleo y sigue en su empleo. Sí. Gloria a Dios por ello. Pero la gran mayoría de los hombres y mujeres de Dios que Dios ha llamado, a veces viene sin empleo, a veces teniendo un empleo y Dios lo quita. Para él procesarlo. Porque en ese momento yo dedicaba todo mi tiempo a ayuno, oración, Biblia, evangelización. Y por cierto,
pasé ese proceso, amado. Había momentos realmente no tenía ni fuerza para pararme. Había momentos el enemigo se burlaba de mí y me decía, pero tú estás sirviendo a un Dios vivo, a un Dios grande. Y mira cómo tú andas, mira cómo tú estás viviendo. Y yo mismo decía, wow, pero es verdad. Y ahí yo empecé a llorar, sentía como una tristeza, pero a la vez el Espíritu Santo viene y me sacaba la tristeza. Y yo decía, yo sé que Dios me va a bendecir, eso sí. Cuando Dios te mete un proceso, Dios te dice y te promete el futuro. Para que tú en medio de ese desierto sabes que hay un Canaán que te espera. Ay, ay, ay. Dios mío. Para que tú sepas que a pesar que tú estás pasando por un desierto, sí, muchas veces va a faltar el agua, muchas veces va a faltar el pan, muchas veces va a tener el antojo, pero Dios te dice, no te quedes en ese desierto y no me dudes en el desierto. Wow. Camina hacia Canaán, porque allá en Canaán hay leche y miel. En Canaán hay ciudades que te están esperando que tú no construiste. Yo lo construí para ti, pero es necesario que yo tengo que procesarte en ese desierto. Tengo que prepararte en ese desierto. Y eso fue que Dios hizo conmigo. Me dijo el Señor, yo soy tu padre. Wow. Tú eres mi hijo. Así que te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a entregar tu esposa. Siendo yo nuevo y tuve que durar 10 años esperando esa promesa de la esposa. 10 años. Terrible. Sentiste fuertemente las críticas de la persona que te decían, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no se faja a trabajar? Y muchos mensajes que era como si tuviera, uno diría, bueno, en aquel entonces, como quien dice, wow, me está tirando puya, pero Dios mismo te decía, no te apures, confía en mí. ¿Tú no sentías que debía de trabajar? Claro. ¿Y qué pasaba? Y yo hacía mi diligencia. No aparecía. Wow. No aparecía trabajo. No aparecía trabajo. Y de hecho, te deprimías, te sentía como que ya Dios no estaba contigo. Mire, ahí fue que el enemigo te hablaba. A mí me pasó algo en medio de ese proceso. Yo tenía unos amigos en el mundo y yo me recuerdo que iba allá todos los domingos y iba visitándole a ellos. Eso era amigos en el mundo, pero ya cuando me convertí, ya esos amigos ya se habían ido antes de convertirme. Pero ya yo seguía visitándolo, o sea, no había el vínculo, pero yo iba allá donde ellos. Sí. Y porque vivíamos un poco distanciados en el mismo Almirante, y yo iba y me daba a veces 50 pesos, y con esos 50 pesos eran 50 millones de pesos. Wow. Y me daba 100 pesos. Y entonces mi mente como que se activó, que cada domingo voy para allá. Hasta un domingo Dios dijo, hoy lo voy a quitar eso, para que tú sepas que tú no dependes de nadie, usted depende de mí. Dios es celoso con lo suyo. Por eso a veces que hay gente que dice, no, Dios, hay gente que en mi proceso no aparecieron. Señores, no es que yo no quiera aparecer. Hay gente que quiere aparecer en tu proceso, ayudarte. Es que Dios fue el que te metió en ese desierto y Dios va a cerrar la puerta. Wow. Y hay corazones que Dios me endurecer. Y tú dirás, pero fulano es agarrado. No es que es agarrado. Ok, ¿dónde estaba la familia de Job? Cuando Job no tenía nada. Y también en ese proceso, ¿dónde estaban ellos? Job estaba solo. ¿Y por qué no aparecieron? Ahora dice que cuando terminó el proceso, aparecieron, empezaron a traer oro, a traer regalos. Y Job se hizo más millonario que como él estaba, más rico que como él estaba. Wow. Terrible. Porque en ese momento, entonces yo fui allá donde ese muchacho. Y ese día Dios dijo, no hay nada. Y hasta hoy. Y yo pasé mi tiempo. Y mire, escuche esto. Fue el día que yo tenía más hambre. Fue el día que yo estaba más necesitado. Wow. Y ese domingo el muchacho me encaminó por el camino y todo. Y me dijo, hoy yo no tengo nada. Porque ya era una costumbre. Porque él sabía que yo estaba atento a eso. Y yo fui a mi casa. Cuando iba a mi casa era un domingo. Y llegando a mi casa se me metió un dolor del estómago. Del hambre. Era a las 3 de la tarde. Y yo llegué, me postré a esa hora. Y no sé si salí de mí. Lo único que sé es que el culto era a las 5 de la tarde. Y yo venía parándome a las 4. No sé si fue que dormí de rodillas. No sé qué es lo que pasó conmigo. Porque yo me estaba muriendo. Cuando yo me paré a las 4 para ir al baño a bañarme. Y yo agarraba de las paredes. Porque ya no tenía fuerza. Wow. Y cuando yo llego en el baño. Y yo le dije al Señor.
en mi mente, pero yo no podía ni siquiera hablar. Tú no decías que tú estabas conmigo, que nunca me iba a dejar. Y yo empecé a entonarlo. Terrible. Es como una canción al Señor. Le empecé a entonar una canción Okay. con esa misma palabra. Y yo le decía al Señor, haz memoria de tu palabra, que no me dejaría, Terrible. ni me desampararía. Haz memoria. Y empecé a decirle al Señor que hiciera memoria de su palabra, porque Él me prometió que no me iba a dejar, ni me iba a desamparar. Entonces ahí fue, en ese instante, empezó a venir una fuerza sobre mí, un gozo. El Espíritu Santo me llenó. Wow. Y fui al culto. Y ese día me dieron una parte de sorpresa. Y cuando abrí mi boca, yo empecé a cantar un coro, que era un coro de ofrenda. Y yo empecé a cantar un coro que dice, en victoria estoy. En victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. Aunque venga pruebas y tribulaciones. Y muchas veces mi alma se aflige. Pero en esta lucha yo no estoy solo. Wow. Cristo está conmigo. En victoria estoy. Amado, Amén. cuando yo canté ese coro en pocos minutos, Dios hizo así. Bajó una unción que empezó a sacudir a todo el mundo. Y Dios puso una palabra ahora en mi boca. Y yo empecé a decir a la gente, yo no sé por dónde tú estás atravesando, pero yo lo único que yo sé es que si Cristo está contigo, tú estarás en victoria. Tú estás en victoria. Que tú, amado, se metió una sola gloria en esa iglesia. El poder de Dios arrasó. Y a mí Dios me renovó, amado. Y cuando yo salí de ahí, el hombre que no tenía ni uno, Dios hizo así a los corazones. Juan, tenga, Juan. Así, la gente empezó a pasarme. Amado, yo tenía dinero para comer lo que yo quería esa noche. Entonces, después de ahí, Dios dijo, nunca más volverá ya. Hasta ese día. Wow, terrible. Yo siento que la administración está fuerte ahí con los amigos. Amén. Está fuerte. Yo quiero que tú le des un mensaje a los amigos. Yo quiero que tú hables con ellos y hagas una oración por ellos para finalizar. Amén. Todos los hermanos que están pasando procesos, sin importar el proceso que tú estás pasando, sin importar en el lugar donde tú te encuentras, que si viene Faraón detrás, que el mar rojo está al frente tuyo y que quizás no encuentras salida. Mira, en el Señor hay salida. Solamente mantenga tu fe, solamente créele al Señor. Confía en el Señor, que Dios tiene control de tu vida. Dios tiene control de tu vida. Lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Así que si tú estás pasando un proceso, en medio de tu proceso, no dudes. En medio de tu proceso, glorifica a Dios, exalta a Dios. Así que voy a hacer una oración por ti, para que tu fe no falte en medio del proceso que tú estás atravesando. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, Rey de gloria, soberano eterno. Yo, Abba, Padre, mi alma te adora, Señor amado. Señor, yo sé, papito lindo, Rey de gloria, que tú tienes el control y el dominio de cada uno de tus hijos. De hecho, el proceso que ellos están pasando, Señor, tú lo permitiste para prepararlo, para que ellos puedan recibir la bendición que tú le tienes, Padre. Por tanto, yo te ruego, fortalece cada uno de ellos en el poder de tu fuerza, que su fe no falte, Dios amado, que en medio del proceso, que ellos, Dios amado, se atreve a creerte, Dios, que ellos se atreven a glorificar tu nombre, que ellos se atreven, Dios amado, a confiar en la palabra, Dios mío, que tú le prometiste, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria Dios les bendiga. Dios le bendiga, pueblo. Juan, fue un placer estar contigo. Amén, aquí. amén, amado. El placer y también mío. fue de mucha bendición porque hemos sentido Amén. la presencia de Dios y la administración Amén. a través de la palabra que tú has emitido por este canal. Dale tu contacto a las personas, tus redes sociales, para que si tienen alguna invitación que hacerte, entonces lo puedan hacer por ahí. Bueno, le puedo dar con mi contacto mi contacto de WhatsApp, porque Sí. estoy retirado un poco de las redes hace un tiempito. Mi contacto de WhatsApp, 809-208-0547. 809-208-0547. Amén. Esto ha sido Epicentro de Gloria para las Naciones. Te invito a suscribirte, a darle a me gusta. Eso es gratis, mi hermano. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.